Vanessa Suárez Frente, 29 minutos y 20 segundos. Vencedora absoluta en categoría femenina. Entrega el galardón José Ramón Tuero, director general de deportes del Gobierno del Principado de Asturias. Vanessa y Adrián, ellos son los champions. Corría con el dorsal número 1, Adrián Silva. Era premonición sin duda. Ha entregado el premio José Ramón Tuero, director general de deportes. Felicidades, Adrián. Seguimos, unitario de sangre y tejidos Asturias, doña María García Hernández, la tercera en la categoría senior femenina. Entrega la distinción doña María García Hernández, directora gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. El aplauso para Ainhoa. La segunda clasificada, Marta Fernández Alonso. Marta Fernández Alonso, una marca de 33 minutos 3 segundos desde Oviedo. Entrega María García Hernández. Y la campeona en la categoría senior femenina viene desde León, por debajo de la media hora, ha sido Cristina Vega Giganto. Recordar que a la finalización de la entrega de trofeos habrá sorteo de un montón de regalos, en combinación con los dorsales que tenéis que daros, y subís aquí con el dorsal y podréis recoger el regalo en caso de ser uno de los agraciados. El aplauso para el podium, categoría senior femenina. Lo he visto yo. Viene mojadito de descalzo Mario Muñiz Fernández. Segundo clasificado, Eloy Serrano Arce. Entrega Faustino Valdés, presidente de la Asociación de Donantes de Gijón. Entrega Alfonso Alonso Lobato. Y al campeón de la carrera, no pasa nada, llamamos al escenario al flamante nuevo concejal de deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador. El ganador en la categoría senior masculino, Roberto Álvarez Paredes. Desde Trubia, entrega al concejal de deportes, don Jesús Martínez Salvador, del Ayuntamiento de Gijón. Los tres triunfadores en la categoría senior. El fuerte aplauso para ellos, la foto. Pasamos a la categoría de veteranas A. Don Javier Gárate, miembro de ASTEA, Asociación de Transplantados Hematopoyéticos y Enfermos Hematológicos de Asturias. La segunda clasificada, veteranas A, Belén Betolaza Cadenas. Entrega también don Javier Gárate, miembro de ASTEA, el segundo premio a Belén Betolaza Cadenas. La campeona en la categoría de veteranas A, entrega el premio al galardón el concejal de deportes del Ayuntamiento de Gijón, don Jesús Martínez Salvador, para Liliana Otero Iglesias. Entrega el concejal de deportes, don Jesús Martínez. Fundamental el apoyo del Ayuntamiento de Gijón al deporte gijonés, como siempre.
Montserrat García Rodríguez, Belén Betolaza Cadenas y Liliana Otero Iglesias. Felicidades y gracias a las tres. Aurelio Díaz Pérez entrega a don Honorino Argüelles, presidente de ATA, que es la Asociación de Transplantados Hepáticos de Asturias. El segundo clasificado de aquí de Gijón, Antonio Jalón Monzón. Llamamos a don Jesús Martínez Salvador, concejal del Ayuntamiento de Deportes, al escenario para hacerle entrega del galardón al campeón de la categoría veteranos a Máximo Cordero Bonito. Entrega del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón. El aplauso para los triunfadores. Contaba que lleva 3 meses aquí en España. Norma Alane Becerra Daltro. Aquí. Entrega Marta Ballina. Segunda clasificada también de Gijón, Gema Ordieres García. Negro. Es un centro comercial. ¿En qué centro comercial? Y el restaurante tampoco. Y la primera clasificada, llamamos al escenario al concejal de Deportes, don Jesús Martínez Salvador, campeona en la categoría Veteranas B, Mar Merino. Gracias a todos por haber venido, por estar aquí. Entrega el premio el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, don Jesús Martínez Salvador. El aplauso para este podio femenino. Entrega José Luis, fundamental en la organización, el presidente del Club Atlético Gijonés Fumeru. El segundo clasificado, Veteranos B, Andrés Díaz Madera. Ganadores, 5. La segunda y la tercera. No lo tenemos por ahí. Madre e hija, 3 hermanas. ¿Algún representante? Cuñada con cuñada. Pues aquí se lo guardamos y llamamos de nuevo al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, para hacer entrega al vencedor, que viene de Llanera. Bien la gente de Llanera esta mañana. Vencedor, categoría Veteranos B, José Luis Prieto Fernández. Entrega. Súbelo al podio contigo. El fuerte aplauso para ellos en esta segunda carrera Dona Vida, que ha promovido el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, que ha organizado el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y el Club Atlético Gijonés Fumeru. Felicidades a la organización. Gracias por el patrocinio indispensable de Arte Digital Eventos Deportivos, de la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias y de Cajastur Liberbank y Gimnasio. Este regalo del balneario de Las Caldas. La entrega. El 2-14, enhorabuena, un lote de la central lechera asturiana. Entrega a Carmen Muñoz, directora del Centro Comunitario de Donantes. Eso pesa más. Para darle una alegría a la nevera, me da la espina. Sacamos otro número. Felicidades. Voy pidiendo otro numerito para darle ritmo a esta entrega de premios. El aplauso, muchachote. Arriba Julio Iglesias, de Enrique Iglesias, bailando. La acompañamos con... Suba al escenario la ganadora de otro lote tuyo. Entrega a Carmen Muñoz.
Aquí seguimos. Vamos llegando a la conclusión de esta segunda carrera Dona Vida. Aquí en Poniente, aquí en Gijón, en el Gijón del centro de transfusión, 246. Échame otro para acá. Se va sonriente. Buen día a todos, gracias por haber estado aquí. Hasta aquí la segunda carrera popular.